Buenas noches, somos el equipo número 8 del Laboratorio de Electrónica y vamos a ver el transistor amplificador con emisor común, en el cual en estos tipos de montajes en los que la entrada de señal a amplificar y la salida amplificada se toma con respecto a un punto en común, en el cual en este caso es el negativo conectado con el emisor del transistor. En este circuito nos ayudará a comprender el funcionamiento de un transistor tipo NPN. Para la realización del siguiente experimento utilizamos lo siguiente: un transistor 2N3904, una resistencia de 22 kΩ, una resistencia de 120 kΩ, dos resistencias de 10 kΩ, una resistencia de 1.2 kΩ y una resistencia de 330 ohms, y todas las resistencias son a medio watt. Utilizamos dos capacitores de 47 microfarad y un capacitor de 100 microfarad, ambos a 50 volts. También utilizamos lo que es un osciloscopio, una fuente de poder y un generador de funciones. Bueno, aquí realizamos las conexiones conforme venían en el reporte. Conectamos, bueno, teníamos nuestro transistor, el 2N3904, el cual ya en la teoría preliminar se nos venía que la beta de este transistor era 100 veces la corriente de la base. Ya, bueno, ya sabemos que como el emisor es el que está, bueno, en este caso es el emisor común, la corriente del emisor va a ser la que se va a ver amplificada 100 veces. Bueno, es lo que viene en la hoja de datos, que sería la beta. También como teoría preliminar, con voltajes, con la ley de voltajes, aquí lo voy a poner. Aquí, bueno, diseñamos para la máxima oscilación simétrica. Aquí establecimos las ecuaciones para obtener los valores de las resistencias. Eso es muy importante a la hora de diseñar con un transistor, poder calcular, poder sacar los valores de las resistencias, las de entrada, las de salida y la resistencia de carga. Normalmente cuando estamos diseñando tenemos que tener en cuenta la carga que le vamos a poner a nuestro circuito, bueno, porque sería lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si vamos a poner una bocina y necesitamos que sea amplificada la señal, pues entonces tendríamos que ver de cuánto wattajes es nuestra bocina para poder diseñar conforme a ella utilizando los transistores. ¿Ok? En la teoría preliminar, sacamos los valores teóricos de las resistencias y en el simulador nosotros tenemos que ver los valores reales. Ok, nosotros anotamos lo que sería todos los valores. Como primer paso, anotamos el voltaje que teníamos de base emisor. Bueno, aquí podemos ver que la parte de arriba del transistor es el colector, la parte del medio, esta parte de aquí, sería la base, y la parte de abajo, esta de aquí, sería el emisor. Estas dos resistencias son las resistencias del emisor. Aquí tenemos una resistencia de base y aquí tenemos la resistencia de colector. Bueno, no tenemos la resistencia de base, pero sí sabemos que por aquí pasa una corriente. Entonces, bueno, ya que conocemos, bueno, nosotros diseñamos las resistencias para el emisor y para el colector. Entonces ya nada más falta que se cumplan. ¿Cómo sabemos si nuestro circuito está conectado de manera correcta? Pues es muy sencillo. Necesitamos conocer unos parámetros, unos ciertos parámetros. El primer parámetro es que el voltaje de base tiene que ser igual al voltaje del emisor más 0.6 volts, y aquí tenemos el voltaje de emisor era igual a 1.107, sumado con el de base, sumado con el del emisor, el del emisor
más 0.6, el del emisor más 0.6 da 1.707 y es aproximado al valor de la base que tenemos por aquí, 1.7, 1.7. Entonces, el primer parámetro que nos indica si tenemos bien las conexiones ya se cumplió, entonces le pusimos una palomita. Después dice que el voltaje del colector debe ser mayor al voltaje de la base, también se cumple. Nos dice que el voltaje de referencia, el VCC, tiene que ser, perdón, el voltaje del colector tiene que ser mayor al voltaje del emisor, también se cumple. Y tenemos que el voltaje del colector debe ser menor al voltaje VCC, que son 12 volts, también se cumple. Entonces podemos saber que nuestras conexiones están bien, ya nada más falta hacer las medidas. Bueno, una vez que ya medimos y nos dimos cuenta que nuestros parámetros estaban bien, entonces ahora medimos los voltajes pico-pico de lo que sería nuestro osciloscopio. Para el voltaje pico-pico del canal A nos salió a 395.5 milivolts y para la salida, para la V0 nos salió a 5.219. Calculamos, bueno, después, perdón, sí, tenemos que calcular esto, que es una división entre el voltaje 0 y el voltaje I, y nos sale a 13.19. Luego después hacemos esto para las mediciones en corriente directa, en voltaje o corriente directa, y para las de alterna tenemos las de acá. Nos pide, el reporte nos pide que pongamos una resistencia de 10 kilo ohm aquí, que nos marcaban los puntos AB, y que checáramos los voltajes pico-pico. Aquí los anoté, los anotamos 392.8 milivolts, 2.281 volts. Después nos viene esta ecuación de diseño. Esta ecuación ya venía de diseño, entonces nosotros podemos utilizarla para calcular el voltaje. Nos dice que el voltaje de la base, el voltaje B es igual al voltaje A por la resistencia I sobre 10.000 más la resistencia I. Entonces, bueno, el cálculo lo hice tabulando y nos salió a 16.215. Luego salió al VD con 10 kilo ohm. Bueno, aquí en el reporte nos pedía que sacáramos el valor de RI con esta ecuación. Hicimos la ecuación y nos salió este valor. Nos pedía medir la resistencia de salida del amplificador también. Bueno, todas esas mediciones las hicimos. Aquí entre los tres pudimos identificar hacia dónde iban las corrientes, cuál era la corriente que estábamos amplificando, que era la del emisor, y por qué utilizábamos las dos resistencias, que era lo que nos pedía en el reporte, que realizáramos un análisis. Luego nos pedía que utilizáramos las curvas de operación para encontrar el valor de ICQ, y sabíamos que ICQ era 1.2 sobre la resistencia del emisor. Nos salió a 7.8 miliamperes, que es aproximado también a los valores que medimos. Después nos pide determinar el valor de la ganancia de voltaje. Esto lo hicimos aquí. Y nos pide determinar el valor de la resistencia de entrada del amplificador. Este cálculo lo hicimos, bueno, como ya vimos por tabulación, 16.215. Y nos pide también calcular la de la salida. Aquí está la ecuación de la de salida y nos dio a 2.7K. Como decimos, los valores son aproximados, no son iguales a los del cálculo teórico, porque también hay pérdidas en calor, sobre todo en lo que serían las resistencias y el transistor. Recordemos que al ser un NPN, un material dopado, impone resistencia y convierte la corriente en calor, pero esas pérdidas aquí el multisim también las toma en cuenta, así que por eso los valores son aproximados. Y esa sería nuestras conclusiones, pues serían eso, que el emisor en este caso va a ser el que va a amplificar la corriente, y como consejo, aconsejamos mucho que a la hora de estar diseñando aquí en el multisim,
chequemos las propiedades del transistor, porque, bueno, nosotros estábamos calculando para una beta de 100 veces, o sea, para una beta que es la cantidad de veces que se va a multiplicar la corriente que estamos aumentando. Y bueno, muchas veces o a veces el multisim o que pongamos mal un transistor o algo, nos pueden salir muy, muy diferentes los cálculos. Entonces aquí en el multisim podemos editar el modelo y aquí nos va a decir la corriente, la beta, aquí está el máximo de beta, y aquí nosotros podemos cambiar los valores para los valores que queramos. Podemos poner una beta de 350, una beta de 280, pero nosotros estábamos diseñando para una beta de 100, entonces tenemos que poner ese valor. Todo lo demás lo podemos dejar igual, digamos, se supone que este transistor debería de funcionar como sea, pero sí es muy importante que chequen esto porque a veces un error de instalación o algo, Multisim puede cambiar el valor de beta para algunos modelos de los transistores. Entonces, bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo intentando que nos saliera que nos salieran los cálculos, aunque sea aproximados, y después resultó que el problema era que a lo mejor en un error de instalación o algo era solamente eso, que la beta no era 100, nos marcaba un valor de 350 o por ahí. Entonces, si nosotros estamos diseñando para una beta de 100, obviamente necesitamos que nuestro transistor tenga esa beta. Y eso sería todo. Muchas gracias.